Este, Fíjense que pasó un asunto hace rato. Me di cuenta que varios no desayunaron, pero se las paso a los que vinieron muy temprano, pero hay algunos que ya están por aquí, pero sí desayunaron, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo les fue en esta semana? Sí, bendecidos. Amén. Nos fue bien, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque está con nosotros y porque, fíjese, hermano, algo bien importante. En estos días estamos nosotros ya prácticamente poquitos días ya de terminar este año 2020. Estamos hoy a 13, ¿verdad? 13, nos faltan pues prácticamente unos días más y terminamos el año 2020, un año muy particular a nivel, yo dijera, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel país, a nivel mundial, muy particular, en el cual pues hay cosas que no se habían dado en otros tiempos. Es la primera vez que, características como lo que fue una pandemia, detalles como el que fue la forma, de acuerdo a que los transportes y todo esto está cada vez ha aumentado, ha sido más eficiente, fue el asunto de su propagación, fue de las más veloces en cuanto a esta enfermedad, fue una de las que prácticamente, a diferencia de otras en el mundo, fue la que detuvo prácticamente ¿qué les digo? Pues prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y han pasado muchas cosas y somos testigos de eso. ¿Cuántos hemos visto un eclipse? ¿Les ha tocado ver un eclipse? A mí me tocó que en la secundaria me dijeron, este eclipse va a pasar y de aquí va a haber hasta quién sabe cuántos años, y se me hacía muy lejos. Y resultó ser que pasados algunos años que se me hicieron poquito, me tocó otro eclipse, ¿verdad? Entonces el tiempo pasa rápido. Y dentro de todo ese tiempo nosotros somos testigos de lo que Dios está permitiendo. Pero gracias a Dios que su iglesia, como sabemos nosotros, seguirá caminando, seguirá avanzando, y nosotros somos parte de ese cambio, parte de ese proceso en el cual la iglesia sigue trabajando y sigue adelante, y debemos sentirnos privilegiados porque somos hijos de Dios y lo somos. Amén. Somos hijos de Dios y estamos en un tiempo, yo no dijera de problema, de necesidad, sí se ve todo esto, pero es más tiempos de oportunidad y tiempos de cambios en los cuales nosotros como iglesia debemos estar inmersos, debemos de estar atentos y trabajando. Le voy a pedir, hermano, que ore para que el Señor nos dé, oremos para que nos dé palabra a todos. ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias por tu iglesia, tu amada iglesia Aposento Alto. Gracias porque estamos aquí, Señor. Te adoramos, glorificamos tu santo y precioso nombre, tu presencia con nosotros. Y también hoy queremos, Señor, rogarte en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos des palabra. Una palabra, Señor, que tenga que ver contigo, no tenga que ver con nosotros, no tenga que ver con el hombre, sino que tenga que ver con tu voluntad, Señor, expresada en nuestra vida, y que nosotros no nada más podamos entender, podamos aprender, sino que podamos vivirla, ponerla por obra, Señor, y crecer en lo que tú quieres que crezcamos el día de hoy. Nos abandonamos en tus manos, en tu nombre echamos la red y todo lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tenemos por ahí un título para esta tarde. ¿Qué dice ahí? Una buena mayordomía. Amén. Y esto de la buena mayordomía, hermanos, estaba yo meditando en algunas cosas, como le he dicho hace algún tiempo, para que todo lo que tiene que ver con el exponer de aquí la palabra, no es porque se me ocurra, porque lo encontré, ya nada más agarro y lo explico, lo investigo, le añado, le pongo y lo digo. Tiene que ser el Señor dándonos esto, tiene que ser también que sea de aplicación en primera persona y que después también sirva para compartirle a la iglesia. Entonces, hermano, tuvo que ver con eso. En estos días el Señor confirmando un tema importante, como escuchaba hace un rato, en algunos para recordar, en algunos para informar, en algunos para desafiar. Pero así va a ser en estas distintas maneras. Hablemos de una buena mayordomía, ¿sí? Ese es el título. ¿Lo quiere decir conmigo? Una buena mayordomía. Y si lo decimos parejos, una buena mayordomía. Amén. Y voy a pedirle que vayas 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Tengámoslo a la mano porque vamos a usar estos versículos, pero también, hermano, si usted quiere, también vamos a ajustarnos, tenemos la pantalla, usémoslo, tengámoslo en la palabra de Dios en la Biblia, pero veámoslo también en la pantalla si usted gusta. 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Y voy a permitirme leerlo, quiero que por favor me siga con su vista.
y vamos a poner atención en esta palabra. ¿Ya estamos listos, hermanos? Amén. 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 Bueno, dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una versión diferente en la traducción viviente diría de esta manera: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Hablando de una buena mayordomía. Pero para entender esto, hermano, primeramente necesitamos ir al asunto de hablar. Si es algo bueno o malo, necesitamos saber de lo que se trata. Vamos al asunto de la mayordomía. Vamos al asunto de lo que se trata. Y en el griego mayordomía se escribe ahí como lo ven ustedes y se pronuncia oikonomía. Se pronuncia de esta manera en el griego y es una palabra compuesta y habla de administrar una casa. En el griego, mayordomía habla de administración de una casa, de un lugar, de esta manera. El que administra la casa se le llama mayordomo y nosotros relacionamos este tema con aquel que trabajase en nuestros tiempos, trabajase en una casa, estuviese atendiendo al dueño de esa casa, su familia, estar en los quehaceres de ese hogar, y lo relacionamos con gente que es de clase media para arriba, que tiene dinero, que puede solventar el gasto adicional a más de sus gastos que tengan en casa, pues pagarle a una persona para que les ayude con todo esto. Pero también en este llamársele mayordomo, que se dice en la palabra en el griego, la pronunciación se llama oikonomos, ¿sí? También nos habla de es una persona que maneja una actividad de superintendencia, que en el griego es un epitropos, y prácticamente es una persona que está a cargo de un lugar, está a cargo de cosas que no son suyas y que las administra, que está al tanto de ellas. En la Real Academia Española el significado de mayordomía es la persona que tiene una función de mayordomo o de administrador, es el que funge con esas funciones. Pero una persona que ejerce, que practica esta mayordomía, prácticamente es aquel, fíjese, un significado que ahí me llamó la atención, es una persona que administra de manera ética los recursos que no son suyos, pero los gestiona y los administra de manera éticamente correcta o de manera responsable. Esa es una persona que ejerce una buena mayordomía, una buena actividad de este tipo. Es una persona responsable de bienes valiosos, pero que no son suyos. Y cuando nos adentramos un poquito más en esto, no hay nadie aquí que escape de la responsabilidad de ejercer buena mayordomía. Así sea con poquito, sea con algo, que sea más o menos o que sea bastante. La mayordomía es la administración de bienes, de recursos que el Señor nos encomienda como sus discípulos. No le pedimos el tema de que le dijéramos si queríamos o no. Simplemente el Señor nos asigna esto por cumplirlo. Es una administración integral también de nuestras propias vidas, es de nuestras vidas y de lo que el Señor pone en nuestras manos. Le quiero pedir por favor que vaya a Salmo 24, versículo 1. Prácticamente el primer versículo del Salmo 24, ¿ya lo tiene? Amén. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Sí? Amén. ¿Ya lo tenemos? Bueno, mi hermano Pablo, por favor, Salmo 24:1, con voz de predicador, ¿lo lees, por favor? Gracias. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Contésteme usted la siguiente pregunta, basándonos en este versículo. Lo que tengo, lo que tú tienes, lo que yo tengo, ¿es tuyo? ¿Es mío? ¿Es nuestro? Porque si no es nuestro, es de alguien. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Lo que tenemos, nuestra persona, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, el carro, tu casa, tus finanzas, todo le pertenece al Señor. Tenemos que entender ciertas cosas, hermano, para aterrizar
¿Qué es una mayordomía? ¿Por qué es esa mayordomía? ¿Para quién es aplicable? Y ver si es un asunto que todavía en estos tiempos hay gente que lo ataca constantemente, demeritando su vigencia. Y es un asunto en la práctica, bajo circunstancias diferentes del por qué ahora lo hacemos, pero que continúa vigente en cuanto a cómo hacemos esta buena mayordomía en distintos aspectos. El entender este tema va más allá, hermano, de comprenderlo de manera casual. El comprender el asunto del ejercicio, de que las cosas que el Señor nos deja, custodia, resguardo, a cuidado, lo hagamos bien, tenemos que comprenderlo de una manera inteligente, de una manera integral, de una manera que lo hagamos correctamente. Porque le voy a decir algo, tanto a una persona, ahorita me acordé de mi hermano Vicente, en el tema de cuando hay manera de usar la bici correctamente y hay manera de hacerla incorrectamente, ¿estamos de acuerdo? Hay manera de aplicar los cambios correctamente, porque las bicicletas ya mejorcitas, puedes tú hacer cambios de velocidad, ¿verdad? ¿Y qué creen, hermanos? Cuando yo no sabía eso, fastidié los cambios de la bicicleta, quería hacer los cambios de subida y echándole yo, quería hacer las cosas mal. ¿Qué resultado? Se descompuso. Los cambios están en la que le llaman la estrella de atrás, ¿verdad? Hay manera de ejercer mayordomía incorrectamente, hay manera de hacerlo correctamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encarga el Señor aquí? Que nosotros le sirvamos a Él, le demos a Él lo que tiene que ver con nuestros dones, que tiene que ver con nuestros dones, nuestros talentos, nuestro servicio a Dios, que tiene que ver con nuestro tiempo y que tiene que ver con la economía, con todas esas cosas, que tiene que ver con nuestra familia. Son varias cosas que el Señor nos deja. A veces, ¿qué decimos nosotros? Oye, ¿a dónde vas a ir? Pues ya acabé lo que voy a hacer, entonces ya me voy a mi casa y voy a ver a mi esposa y voy a ver a mis hijos, mi cuenta bancaria y voy a checar mi carro, ¿sí o no? Todo es un mí. Y si alguien, fíjate, hermano, ¿qué pasaría si tú dijeras para todo, ya me voy porque voy a la casa del Señor? ¿Qué entenderías tú? Pues que viene aquí al templo, ¿no? Que tú dijeras, ya me voy porque voy con la esposa del Señor, te van a decir, ¿la esposa de quién? Ya me voy porque voy por los hijos del Señor. No estamos ni acostumbrados, se oye raro eso, ¿verdad? Pero resulta ser que así es. Nuestra esposa es del Señor, nuestros hijos son del Señor, la casa, el carro, lo que tengamos es del Señor. Y hablemos de un tema que aquí tiene que ver con la mayordomía cristiana. Hay gente que puede administrar, cuidar, atender cosas que tienen que ver con otros ámbitos, pero hablemos de la mayordomía cristiana. Vamos ahí hay una definición que a mí me llamó la atención en cuanto a esto y dice lo siguiente: la mayordomía cristiana es nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que se nos ha confiado. Lo repito, la mayordomía cristiana es nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. Y una cosa muy diferente es cuando yo digo es mío y hago y deshago con lo que es mío, a saber que algo no es mío, que lo administro y que está consagrado, está dedicado y que es ¿de quién es? Del Señor. Son cosas muy diferentes. La mayordomía cristiana reconoce aquí, ¿dónde es aquí? En la cabeza, en el corazón, y reconoce en la práctica que no tenemos. Ahí le voy, hermano, qué triste es cuando esto todavía no lo pudiésemos comprender y no lo vivimos. En la práctica nosotros no tenemos el derecho de controlar todo esto y tenerlo aquí, decir, lo manejo como se me toca y no me lo toquen. Controlamos todo eso y lo manejamos de manera muy encapsulada, sin entender que ese control tiene que ver, esa pertenencia tiene que ver con el Señor, y a mí me encarga que lo cuide, que lo administre, ¿Qué pasa con tu carro si no le das mantenimiento? Y cuando llega a mí me ha tocado ver por ahí que llevan por ahí un vehículo a hacer el cambio de aceite, pero nunca sabían que había que hacer cambio de aceite. Y prácticamente ya no fue aceite, ya le abrieron el tapón y ya no fue aceite. Eso es una nata allá adentro y no había manera de sacarlo y obviamente perjudica. Entonces hay maneras correctas de hacer las cosas. En la mayordomía que el Señor nos encarga de hacer de manera ética, de manera cristiana, debe de ser fiel, reconoce plenamente que no somos dueños y tiene que ver también, hermano, con lo siguiente: para que la ejerzamos de manera correcta necesitamos estar en Cristo y permanecer en Cristo. Y esto, hermano, de una manera y un entendimiento tal que entendamos
¿Cuánto se dio el Señor en la cruz? ¿Solamente su mano izquierda horadada? ¿Solamente sus manos? ¿Solamente sus pies? ¿Solamente su cabeza herida con unas espinas muy grandes, muy profundas? Se dio todo. ¿Cuánto se dio el Señor por nosotros? Todo. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Cuánto se dio el Señor por nosotros? Todo. ¿Y por qué a veces nosotros en las cosas que el Señor nos da somos mezquinos? Somos tacaños o decimos, no, pues es que no se me vaya a ir, mejor esto lo tengo aquí seguro, ya Dios dirá para lo demás, ¿sí? Vamos con el primer punto, quiero que vaya conmigo, ¿sí? A ver el primer punto que dice, la mayordomía cristiana nace de la gracia. ¿Se acuerdan lo que es la gracia? Una definición de gracia es recibir un don, recibir un regalo inmerecido, ¿sí? Pero es algo, fíjense, es algo que me dan, que no merezco, pero que recibo. Y no están esperando que yo dé algo a cambio de ese regalo. El Señor de manera inmerecida, ¿sí?, me hace entender que Él me va a dar cosas que yo debo de tener en mis manos, literal y figuradamente. Debo de tener en mis manos y hacer algo con ellas. ¿Se acuerda de los talentos? ¿Qué sucedió con el que estuvo, independientemente de cuántos le hubieran tocado a quién? ¿Se acuerda qué sucedió con el que tenía más? Trabajó y produjo más. ¿Qué sucedió? El extremo, con el que tenía menos. Literalmente tuvo miedo, lo enterró, no lo trabajó, no hizo nada. Aún eso que tenía le fue retenido, le fue quitado. Lo que nosotros tenemos tiene que ver con la gracia de Dios dándonos eso. Y nosotros necesitamos que entender, hay gente que piensa que porque es la carrera tuvo que ver con él exclusivamente, que porque tiene el carro nuevo, seminuevo, tiene que ver porque es muy sagaz para hacer sus negocios o ser muy ahorrativo, que el que tiene su casa muy bonita, muy bien arreglada, tiene que ver que porque es muy constante, supo ahorrar, y se nos olvida lo principal, que tiene que ver que son regalos de Dios para nosotros, para bien administrarlos y que no se nos suba porque los tenemos. Dios nos ha puesto como administradores de esos bienes. Un vendedor, un ejemplo, un vendedor en una tienda, esta persona le dice su jefe, ahorita vengo, voy al almacén, aquí te dejo al tanto en la tienda. No porque el dueño se vaya, quiere decir que ese empleado se ha convertido en ese momento en dueño de lo que tiene ahí. ¿En qué se ha convertido la persona? Se ha convertido de un encargado, de una persona que está al tanto de que no se lleve nada, de que se venda lo correcto, de que no se sustraiga nada de lo que no le corresponde. El empleador confía en ese empleado, esos bienes, el trabajador no es dueño de nada de eso. De lo único que es dueño es de lo que ha devengado, de lo que trabaja, de lo que va a ser saldado por medio de su salario, ¿verdad? La vida, hermano, también, la vida es un regalo de Dios. Y también nos implica en él ejercer buena mayordomía, tenerle cuidado, la vida, nuestro cuerpo, la salud, tantas cosas. La mayordomía cristiana nace de la gracia, el regalo de Dios, nos da la salvación, nos da la vida, nos da todo eso para que lo tengamos. Pero número dos, también la mayordomía, hermano, cristiana, el nosotros tener cuidado de esto que el Señor nos da, continúa a pesar de las circunstancias. Si te va bien, si te va mal, si ganaste mucho, si ganaste poco, si te asaltaron en el camión o en la buenas combi ya, combi o micro ya casi no son camiones, salvo que vayamos de manera foránea, ¿verdad? A pesar de las cosas que sucedan, nosotros debemos de trabajar y cuidar todo esto, sabiendo que es del Señor, darle al Señor lo suyo, lo que compete, y estar al tanto de todas las cosas que el Señor nos permite, a pesar de lo que nos esté pasando. En esos tiempos de los cuales estamos hablando y de la lectura que tomamos ahorita, había una iglesia ahí, la iglesia de Macedonia, e iglesias circunvecinas, la iglesia de Filipos, Tesalónica, la iglesia de Berea. ¿Qué creen que pasaba, hermanos? Había opresión por parte del Imperio Romano, habría situaciones que implicaba que hubiese necesidad, hubiese pobreza, pero el capítulo 2 del versículo 8 de lo que usted tiene en la mano nos dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjese, no estaba el asunto holgado, estaba presionado. Su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Fue nada más decir te quiero y te apapacho? No, nada más fue eso. Su profunda generosidad tenía que ver con el dar. En tiempos difíciles esta iglesia, hermano, perseveró.
continuaron, siguieron adelante compartiendo, dice la palabra del Señor, más, diríamos en estos tiempos, más de lo que a veces el concepto alguien como que lo quisiera tomar tan literal que sale, más de lo que humanamente podían. Y además de esa situación que pasaba con esa iglesia, hermano, también llama nuestra atención los contrastes. Le voy a hablar de un contraste aquí. En Marcos 12, ¿se acuerda de la viuda? La viuda que dio esas monedas. Tenía 100 monedas y dio 2. ¿Así dice la palabra? ¿Cuánto dio? Ahí le voy, hermano. Yo es fácil que lea eso ahí, pero no es fácil que yo lo haga. Porque la viuda, dice la palabra del Señor, que dio todo lo que tenía. Es más, era lo último que tenía. ¿Cuándo nosotros damos lo último que tenemos? Híjole, es que es para la comida de hoy. La Biblia no dice si ya tenía su comida y que iba a ir a este asunto. No lo dice. Pero cuando dice la Biblia que dio todo lo que tenía, ¿y quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo ahí? ¿Se acuerda? Lo dijo nuestro Señor. ¿Habló de más o sabía lo que decía? Sabía lo que decía. Dio todo lo que tenía. Dios nos insta, hermanos. Instar es pedir con insistencia. Dios nos insta a que demos. Y en este caso podemos manejar los contrastes, porque ahí en Marcos 12 nos habla de una viuda que dio todo lo que tenía, la cual Jesús le alabó, y contrasta esto con Lucas 12, que es la parábola del hombre insensato, el hombre rico, el que tenía tanto y quería más. Jesús nos enseñó de esta manera a pesar y a medir y a darnos cuenta qué es lo que debemos de hacer. Y humanamente hablando, sí, hablando ahora sí que carnalmente hablando, ¿quién podría estar mejor? ¿El rico? Y no hablo de cuánto tenían, sino en la acción misma de la que menciona la Biblia. Humanamente hablando, el que haría lo correcto es el joven rico, el hombre rico. Humanamente hablando. Pero estamos hablando nosotros de una mayordomía como cristianos que tenemos que ejercer. Y lo que hizo esta mujer fue loable, tan al grado tal, fue un gesto tan impresionante, hermanos, tan impresionante que a la fecha y tú y yo podemos darnos cuenta que eso trascendió para nuestra vida, para entender lo que tiene que ver con lo importante, la buena mayordomía. Y vamos a un punto 3, quiero irme rápido para no tardarle. La mayordomía cristiana, el ejercicio, el buen ejercicio del administrar las cosas que el Señor permite y que pone en nuestra mano, va más allá, hablando financieramente, de dar diezmo y dar ofrenda. Y alguien dijera, ¿qué pasó, hermano? Pues si ves que con trabajos alcanza. Dice 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Los hermanos de la iglesia de Macedonia no eran ricos, pero daban. ¿Sabe por qué? Porque ellos escogieron dar. ¿Puede repetir conmigo? Escogieron dar. Escogieron dar. ¿Quién les puso ahí un cuchillo en el cuello? ¿O das o cuello? Decidieron dar. Dice Lucas 6:38, versión traducción lenguaje actual, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. ¿Cómo nos gusta a nosotros recibir? ¿Cómo te gusta recibir algo, Pris? Algo así, algo, pues si te van a dar algo, pues algo bonito, ¿no? Que valga la pena, algo, sí, copiosamente, abundantemente, ¿sí o no? Así nos gusta recibir algo y que pues bueno, imagínense si a mí me dieran por ejemplo un saco y fuera de la medida del hermano Lima, les diría, les faltó tela o les sobró individuo, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros queremos que cuando recibimos algo queremos que sea algo bueno, ¿sí o no? Y que sea abundante, menos trancazos, eso sí, no. Bueno, pero dice aquí la palabra del Señor que dice, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, le hablan en la Biblia, remecida, sin que tengan que ir a buscarla. Hablemos del asunto muy particular que tiene que ver con el diezmo. El diezmo en los tiempos bíblicos, Antiguo Testamento, se manejaba, aunque no se maneja, a veces nuestro entendimiento de eso no es actual, no está tropicalizado estos tiempos, pero se manejaba prácticamente como un asunto tributario. ¿Se acuerdan cómo era el asunto de los tributos? Era en X fecha
X cantidad y bajo ciertas circunstancias. Y se hacía porque se hacía. Era importante que fuera de esa manera. Era una contribución, y le pongo comillas, forzada. Se debía de pagar para sostener necesidades, corrientes, ideologías de una persona, de una ciudad, de un pueblo. Se daban para demostrar dos cosas: sometimiento, obediencia. Se tenía que hacer de esta manera, si no habría problemas. El diezmo en el Antiguo Testamento era parte de un asunto tributario para el pueblo de Israel. Ellos daban, hermanos, ¿se acuerda? Nuestro concepto es que se daba el 10%, pero a la hora de que tú ves el desglose de lo que se trataba, se cubrían necesidades del templo, se daba un 10%. Se cubrían necesidades de los levitas, se daba otro 10%. Y cada 3 años se daba un diezmo para las fiestas del pueblo. Es decir, si tú juntabas, dividías 10%, en 3 años te tocaba un 3.33%. ¿Cuánto daba una familia? ¿Cuánto daba aquel que se hacía de llegar o tenía recursos? Obviamente en esos tiempos era más en especie que otra cosa. Daban prácticamente ellos el 23.33%. Eso era el diezmo en esos tiempos. Se daban las necesidades, para las necesidades del templo, de los levitas y para las fiestas del pueblo. Este sistema, hermano, era algo que estaba como prácticamente una actividad tributaria a desarrollar en el Viejo Testamento, y obviamente era el tiempo de la ley, ¿se acuerdan? Y la ley es nuestra referencia para saber nuestras bases, para saber qué tiene que ver en estos tiempos con el tiempo de la gracia. Estas son las razones por las cuales el diezmo se juntaba, se recolectaba, se entregaba. Ahora, fíjese, hermano, las razones que tiene que ver para cubrir esto siguen siendo motivo para subsanarse, para procurarse. ¿Qué sucedía? Se veía por las necesidades del templo, para la gente que trabajaba en eso y que no tenía otro trabajo, y también para lo que eran las actividades mismas. ¿Qué sucede en estos tiempos? Literalmente hablamos que en estos tiempos sigue habiendo los gastos propios, que de luz, de agua. Bueno, ya no les digo cuánto se paga de luz y agua, porque sí, a nosotros por ejemplo lo queremos hacer el pago de vivienda, y nos dicen: no, es que ustedes están muy grandotes, y no nos dejan, hermanos, son bárbaros ahí. Y bueno, andamos ahorita con unos movimientos a ver si nos pueden hacer este movimiento para no estar pagando tanto por el tema de la luz, por ejemplo. Dice, ahora veamos el tema. Todo esto tiene que ver con lo que se pagaba antes, se daba antes, en el tiempo de la ley. Pero hablemos de ese diezmo en el Nuevo Testamento. Hay gente, hermano, y es un asunto que dale y dale y dale, constantemente lo vemos en medios, y sobre todo en el asunto paja YouTube. A veces yo le llamo así paja YouTube, porque de 20, 30 videos que veas, uno vale la pena, lo demás es pura basura. Ahí le voy, hermano. Mucho se nos dice ahí que es un asunto no vigente. Han cambiado no los propósitos, sino lo que movía, lo que hacía, lo que motivaba a que la gente lo hiciera. En la actualidad, el diezmo, ponga atención en lo que le quiero comentar. En el Viejo Testamento el 10% le pertenecía a Dios. Dios ha dado todo por ti. Tú le perteneces al Señor. En el Nuevo Testamento, ¿cuánto crees que le pertenezca al Señor? Todo. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, todo es del Señor. Le dimos al Señor nuestra vida. ¿De quién es esta vida que tenemos? Es del Señor. ¿De quién son nuestra esposa, nuestros hijos, la casa, tus finanzas, tu carro, lo que tú tengas, tus aparatos, lo que tú quieras? Todo es del Señor. ¿Cómo yo manejo esta situación? En el Nuevo Testamento, en estos tiempos, debemos de preguntarnos, después de un 10% dado a Dios, ¿hay algo más en lo que yo debo de contribuir? ¿O me quedo ahí? ¿O me quedo en esa parte? En la ley era un cumplimiento que tenía que darse por obligación. Tenía que darse porque hay que hacerlo. En el nuevo pacto, en el pacto de Dios, hermano, seguimos principios. Ya no estamos bajo esa ley. Seguimos principios que tiene que ver, mínimo son 3, pero son muy fuertes. Número 1, tiene que ver por generosidad. Tiene que ver porque lo damos con alegría, con sencillez, no con tristeza. Dios ama al dador que le pesa abrir la cartera o la bolsa. Sí nos ama, hermanos, pero no ama decisiones que sabemos que no nos ayudan.
porque va en detrimento de nosotros mismos, de nuestra economía, de la bendición para nosotros. Y damos voluntariamente, y nosotros ya no damos por ley, hermano, ahora damos por principios, porque por eso se nos dejaron. ¿Qué sucedería si el Señor nos dijera, por principios, si hubiera estado desde el tiempo de allá, tienes que dar la mitad? ¿Qué crees? ¿Más costaría o menos nos costaría? Esto viene a ser, hermano, necesitamos entender, los cristianos, hablo del pueblo de Dios. Hay gente que no le cabe en la cabeza dar, porque es mejor que me den. Esto sale del asunto del común, de lo normal, de lo que tiene que ver con lo humano, porque lo humano me dice es mejor recibir que dar, pero el Señor a mí me dice al revés, es mejor, ¿qué? Es mejor dar que recibir. Y va a ser, humanamente hablando, va a ser más difícil dar a cuanto menos sientas que tienes. Espiritualmente te va a ser más fácil dar y vas a ser bendecido más a cuanto incluso sientas que tienes menos, pero das, porque vas a recibir. Esto no es un cuento guajiro de Omar Rodríguez, es algo que está aquí. Esto que han querido destruir por siglos ya y que sigue aquí porque es palabra viva de Dios. Y mi encargo nada más es transmitirlo con usted. Un cristiano, nosotros sabe que somos la iglesia, somos una iglesia neotestamentaria, ¿sí sabía eso? Somos una iglesia que estamos ya bajo esa gracia, bajo eso que tiene que ver, tenemos nuestras referencias, pero estamos ceñidos ahora en esos tiempos en los que el Señor nos ha dicho cómo debemos de conducirnos, nos dio escuela en su palabra y seguimos aprendiendo, nosotros debemos de considerar seriamente si el diezmo, por ejemplo, las ofrendas, el diezmo es una realidad y que debemos de aplicarlo o nos vamos a sumar a todos aquellos, fíjese, todo aquel que se pone a alegar el tema y decir los diezmos ya no son actuales, por lo regular es gente que quiere dar menos de lo que se dice ahí. Nunca será gente que está limitada por eso y quiera dar más, jamás. Es porque quiere dar menos, es porque le pesa darle a su Señor. Y hablo de gente cristiana, nosotros no somos de esos, ¿verdad? Bueno, un cristiano de la iglesia neotestamentaria entiende eso, es una realidad, consideramos y entendemos, comprendemos que todo lo que tenemos es del Señor y debemos de cuidarlo, administrarlo y presentar buenas cuentas. La bendición del que da, ahí le voy, hermano, la bendición del que da, de nosotros que damos, consiste es que nuestra confianza no está en tu bolsa, tu monedero, tu cartera, tu banco, tu casa, tu carro, todo lo que tú puedas tener. Nuestra confianza no está en lo que tenemos, nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Y que, hermano, cuando yo lo he escuchado esto muchas veces, ¿Dios tiene necesidad de tu dinero? ¿Qué te gusta que alguien de nosotros pudiese ganar al mes aquí? Por mucho 100,000 pesos al mes. ¿Cómo compararemos 10,000 pesos de un diezmo con la riqueza sin fin que el Señor tiene? ¿Le hace falta al Señor eso? ¿Le hiciera falta eso? Pero son principios que el Señor nos dice que tomemos en cuenta para que seamos bendecidos y para que el Señor abra las ventanas de los cielos. No son las ventanas de un edificio, no son las ventanas de un museo que pudiese tener sus límites, su altura. Cuando habla de las ventanas de los cielos, habla de bendiciones, que dice, no es que abunden, sobreabundan. ¿Sabes tú la diferencia de la abundancia a la sobreabundancia? La abundancia es que es suficiente. La sobreabundancia es que no sabes ya ni qué hacer con eso. No vivimos en muchas de esas cosas porque no lo hemos entendido, porque no lo practicamos, porque no estamos en ello. Y es importante que lo recordemos. Dios ama a un dador, que es el dador que dice, alegre. Dice el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Corintios, Dios ama, cada uno de él dice como propuso en su corazón. Ahí está el detalle. Cada uno como propuso en su corazón. Y le voy a decir, hay gente que lo propone aquí y hay gente que lo propone desde su casa. Vete a cambiar a la tienda para agarrar el billetito medio. Agarra las moneditas y te las pones en el reservado, en tu bolsa reservada para la ofrenda. Le voy a decir algo, hermano. Hay gente que a estas alturas hay los extremos. Hay gente que no trata estos temas para que no vayan a pensar mal de él.
o porque no vayan a pensar que es porque quieren que haya más dinero para ciertas personas en la iglesia y que tengan más, aunque los otros tengan menos, que se puedan comprar otro carro, se puedan hacer de cosas. Pero hermanos, es mi obligación, tanto para aquel que no sabe enterarle, como aquel que ya lo sabe recordarle, como aquel que lo ha olvidado o que ha hecho cosas que no tiene que ver con lo propio, con lo ético, con lo responsable delante de Dios, para corregirlo y hacerlo. Y es mi obligación hacer esto. Hay los extremos, hay gente que tiene temor y no dice esas cosas, como un ejemplo que yo mencionaba. Una persona que yo aprecio, gente que yo quiero, que abrieron una iglesia, una misión, ya va más de 2 años, y le he preguntado, no con el ánimo de que a mí me dieran ni que a él le dieran, oye, ¿ya les enseñaste sobre este tema? Porque son nuevos, están aprendiendo y van prácticamente casi los 2 años y medio y todavía no les ha dicho. Él está cubriendo todo lo que tenga que ver con los gastos, pensando que a ellos les ayuda. ¿Y les ayuda o no? Les perjudica. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que Dios bendiga a estas personas. Y esa es una responsabilidad de aquella persona que está sirviendo ahí. Y yo no voy a permitir que a mí me regañen por no decir lo que tengo que decir, hermanos. Y tanto hay aquellos que tienen temor, como hay aquellos que lo dicen y lo manejan de tal manera que tienen labia, tienen palabras convincentes, persuasivas, pero no es con el ánimo espiritual de que la iglesia sea bendecida y que se subsanen gastos, sino es para sustraer de ahí, para sus necesidades, para sus gustos egoístas de hacerse de cosas y acarrearse maldición de esa manera. Y hermanos, aquí en este caso no es ni una cosa ni la otra, pero es necesario que nosotros como iglesia crezcamos en esto. Debemos de dar de manera que propongamos en nuestro corazón, no con tristeza, dice, ni por necesidad. Es decir, híjole, hay que dar, pues ni hablar. O voy a dar porque sé que el Señor me va a dar más y mi interés está sobre eso. Porque también el que nosotros demos al Señor, nuestra vida de adoración. ¿Se acuerdan de los muchachos aquí adorando, bendiciendo al Señor? Un paréntesis, Eric Rangel anda afuera. Entonces, para los que no lo vieron, les aviso, no es que se quedó en la casa durmiendo, fue una misión, una encomienda, ya luego le preguntarán. Bueno, la gente que está aquí en la alabanza, que está cantando, que está adorando, no todo eso es adoración, no todo es lo que hacemos aquí. Adoramos al Señor cuando estamos en nuestras actividades bendiciéndole, cuando de manera íntegra servimos en todas las cosas, cuando nuestra mente está orando, pero también adoramos cuando damos. Es parte de la buena mayordomía cuando damos, ¿sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y me encanta un versículo en Proverbios que nos dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Fíjense, no nada más es dar diezmos, la ofrenda, al que veamos ahí que necesita. A veces cuestionamos, no se ve con tanta necesidad y me está pidiendo, o se ve que está aquí todo el día y a la vuelta, dice el dicho, pagan justos por pecadores, tiene su carro casi nuevo del otro lado, si no es que nuevo, y ahí están mendigando. Eso no nos compete a nosotros. Nosotros debemos de dar al que está en necesidad. Cada uno debe de dar otra versión según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero ahí le voy, algo que dice en Mateo 23:23. Unas gentes a las que el Señor Jesús les dijo de manera enérgica, clara, de las veces en que el Señor, nosotros nos imaginamos a Jesús siempre tranquilo. Hubo ocasiones, una de ellas en el templo, cuando corría a los mercaderes, a los que comerciaban y hacían cosas mal, cueva de ladrones allí en el templo, y también con los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra traducción nos dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo.
hay que hacer estas 3 cosas, ahí le voy, sin dejar de obedecer, de hacer los demás mandamientos. Si hay algo que al Señor le interesa es bendecirnos, pero aquí no vamos a hablar de doctrina de prosperidad. Hay gente que dice, estás dando y ya por default, por como tú le veas, todo te va a ir así, vas a ser millonario. Hay cosas en las que, fíjese hermano, la pregunta es, hay gente que da esperando recibir y recibir y recibir, pero el Señor sabe que muy dentro de su corazón hay gente que el dinero le va a perder, le va a perjudicar. ¿Tú crees? Si le ama, como sabemos que le ama, el Señor a esa persona le va a dar a esos grados, a esos niveles, sabiendo que le va a hacer daño, sabiendo que se va a olvidar, sabiendo que se va a hundir. No lo va a hacer, hermano. Pero una causa grande que nosotros podemos entender es que Dios bendice y Dios honra al que le honra. Siempre que alguna se opone, siempre que alguna persona, algún grupo se opone a estas cosas, siempre habrá intereses egoístas en ellos. El punto número 4, voy a él. La mayordomía cristiana tiene que ver con nuestra vida espiritual. El siguiente punto. El que un cristiano sea tacaño con Dios sugiere algún problema, algún límite, alguna cosa de carácter espiritual. Eso es inevitable. La tacañería con Dios sugiere algún problema de carácter espiritual. No darle esto al Señor y no confundamos, hermano. Insisto mucho. Estas ofrendas, esto que se recaba aquí, que se recauda aquí, no es para que uno se vaya de vacaciones. No es para que Lima se compre un carro nuevo que yo creo que ni le gusta manejar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el que nosotros como iglesia todos seamos bendecidos, seamos edificados, pero que también si hay algo en nuestro corazón que sentimos que nos impide, que nos es estorbo y que a terceras personas les estamos adjudicando el detalle del por qué no lo hacemos, ¿sí? Y no hacemos lo que nos corresponde, no estamos teniendo el problema con el pastor, con un diácono, con un edecán, con algún hermano de la iglesia. Es un asunto directamente del Señor contigo, en el cual el Señor está esperando algo de ti y tú no estás haciendo lo que corresponde. Dice 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Si yo no comparto los recursos que Dios me ha dado, algo anda mal por ahí. Hermanos, cuando hablamos del principio, de los principios de dar por generosidad, dar con un corazón alegre, dar con un corazón generoso, y cuando damos esto al Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, hermano, eso no es la parte alta, eso es, hermano, hablando del asunto del todo de las cosas, eso es el piso, todavía no es el techo, eso es el grano del costal, no es un costal completo. Y ahorita al cerrar le voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Si somos gente comprometida con nuestro Señor, estoy terminando, no requeriremos el ser invitados, el ser presionados, motivados para ser buenos mayordomos. Y no hablo nada más de finanzas, hablo de nuestros hijos, hablo de que el Señor, ¿cuántas veces nos ha tocado que nos dicen, bueno, es que hay que darle aventón a los hermanos? No, me lo van a ensuciar, lo acabo de lavar. ¿No? O alguien que dijo alguna ocasión, me daban el aventón, pero pues la primera vez que me lo dieron estuvo bien, ya la segunda vez, híjole, es que, hermano, es que está re feo el camino por donde te tengo que llevar, está bien feo, ¿verdad? Por aquí. Y pues hicieron sentir mal a la hermana y pues ya mejor ya no pidió el favor de que le llevaran, ¿verdad? Las cosas que Dios nos da, la familia que Dios nos da, las finanzas que Dios te da, tu persona, tu vida, mi vida, todo lo que el Señor me da es de Él. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros con Él? ¿Cómo tendría que ser? ¿Por qué nos hemos limitado por tanto tiempo? ¿Se acuerda usted cuándo vamos a construir? ¿Se acuerda? Mi hermana Leti, no les digas porque ella ya sabe. Los que estuvieron en el primer culto, los músicos, no digan. ¿Cuándo vamos a construir? 2023, enero 2023. ¿Cómo le vamos a hacer? No me pregunte. ¿Cuánto vamos a tener? No me pregunte. ¿Cómo le vamos a hacer con la construcción? Ya tenemos por ahí 1 o 2 arquis en la iglesia. Les vamos a dejar chamba, hermanos.
Amén. ¿De dónde cree que va a salir todo eso? Si usted me dice que de usted, está equivocado. Es el Señor a través de usted. Me acuerdo mucho del ejemplo que yo le daba de ese hermano coreano, que le comentaba yo, que no sabía ni cómo y que se le ocurrió pedir, y que fue primero, era el edificio, no tenían dónde congregarse y estuvieron orando y se conectaron con alguien, le contactaron con una persona y esa persona les dijo: bueno, vengan a verme, tengo un lugarcito para ustedes. Y hermanos, iban al lugar a donde era el asunto, donde les iban, no sabía qué instalaciones eran, pero el tema es que fueron llegando a una zona exclusiva del área de Reforma con el área de Insurgentes. Y el hermano iba temeroso: oye, pero falta mucho todavía. No, ya estamos por llegar. Y él vio la zona y se espantó. Se espantó porque dijo: pero es que hablamos de un asunto de que nos facilitaran un lugar y obviamente íbamos a dar una cantidad, pero no vamos a poder cubrir esto. Y les llevaron a un edificio, hermano, un edificio exclusivo, con su vigilante. Vio el vigilante y se quería desmayar. Hasta pagan vigilante, tienen estacionamiento. Nosotros no vamos a poder cubrir lo que cuesta esto. Y le llevaron con el dueño de ese edificio. Iba el hermano, que era el contacto, y este hermano era oriental. Y como no sabía hablar todavía bien el español, le decía: pues tú dile, tú pide. Y el hermano, el que sabía español, lo dejó que él hablara y no arrancó hasta que él hablara. Y no habían quedado en eso. Y ya como pudo, con trabas y luego las trabas traducidas, le dijo que querían ese lugar. Y esa persona, pues era una dama, una mujer, la dueña, ¿sí? Esa persona le dijo: bueno, mire, ¿necesitan este lugar? ¿Qué van a hacer aquí? No, pues para tener cultos. Bueno, para no hacer el asunto largo, hermano, les dieron todo un piso de ese edificio grande y les daban lo que podían al inicio. Después este hermano, fíjense hermanos, después de ese hermano hizo una petición en ese tiempo a la Ciudad de México, al gobierno del Distrito Federal, para el tema de cemento, y pidió X cantidad de toneladas y se dejó ir recio. Y de mi abuela aprendí que para cuando pides para el Señor, pide bien, no andes con cosas, porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para el Señor. Y se fue recio, y de lo que se fue recio, él se fue hasta para la obra blanca y los detalles menores, ¿verdad? Y hermanos, del tonelaje que pidió de cemento, poquito le bajaron. Ya se lo enviamos la otra semana, no tenían ni dónde guardarlo. Y recibieron todo eso, hermano. Todavía no acaban porque el asunto va fuerte, lo que quieren hacer este hermano con la iglesia en aquel lugar. Pero yo a lo que me refiero, hermanos, el Señor es dueño del oro y de la plata. Es el mero, hermanos. ¿Qué nos limita a nosotros? ¿Qué nos limita? Nosotros nos limitamos porque no le creemos o decimos que le creemos, pero no lo estamos haciendo al grado tal de que vayamos en un proceso: Señor, ya vamos por esto, ¿qué sigue? Vamos a avanzar porque el plan es estacionamiento. Allá, hermanos, allá de aquel lado, una cisterna, porque arriba va a ir un bautisterio. En esta parte del medio va la planta donde nos vamos a congregar, el nivel donde nos vamos a congregar, y último nivel, salón para los usos múltiples, para comer y todo eso, ya para no estar moviendo tanta mesa y silla para arriba y para abajo, tantas cosas. Y si bien nos va tan bien, tenemos la parte del medio para congregarnos y una galería, porque no van a caber. ¿Estás de acuerdo o no? Amén. Pero dilo con convicción, hermano. Amén. Y eso resulta porque al Señor se le cree en estos temas de la mayordomía. Me acuerdo hace algunos años cuando compramos lo de la casa, ¿se acuerda? Cuando fue lo de la casa, Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de que nosotros somos ingratos, somos infieles. Dice que Dios permanece fiel. Y tenemos una casa de enseñanza. Más de uno cuando ha llegado: también eso es de ustedes. Y el templo antiguo también es de ustedes. Y yo no digo: pues no, así no es nuestro, es del Señor. Porque es del Señor, hermanos. Pero siempre reconozcamos en lo más hondo de nuestro corazón que todo lo que tenemos no es nuestro. Cuando eso lo entendemos, cuando practicamos una buena mayordomía en el cuidado de nuestra esposa,
la educación de nuestra esposa, de nuestros hijos, en las cosas del Señor, en las cosas que tienen que ver con lo sano, con lo correcto, con lo puro, con lo amable, con lo que es de buen hombre, como dice la palabra del Señor, y todas estas cosas. Cuando hacemos estas cosas de manera correcta, el Señor nos bendice en todos esos ámbitos y también nos desafía, hermanos. ¿Por qué no? Quiero cerrar acerca de esto. La mayordomía cristiana nace de la gracia, eso es cierto, es un regalo de Dios, nace del corazón de Dios que nos da algo para cuidar, administrar y que entendamos que es suyo esto que nos da y debemos de darle una continuidad en bendición. También esa mayordomía de la gracia continúa a pesar de lo que venga, de las circunstancias que sean. Yo practico esa buena mayordomía, la ejerzo, me vaya bien, me vaya mal, trabaje poco, trabaje mucho, tenga o no tenga, yo le entro con mi Señor. La mayordomía cristiana va más allá de dar diezmo y ofrenda. El dar diezmo y ofrenda es hablar de que yo estoy dando a la altura del piso. Necesito ir más si quiero bendecir a los demás, pero también si quiero bendecir. Fíjense el orden: bendecir a mi Dios, bendecir a los demás, bendecir mi vida. Ese es el orden que Dios le gusta, ¿sí? La mayordomía cristiana también tiene que ver, por último, con nuestra vida espiritual. Estamos bien con el Señor, esto no nos va a pesar. Quiero compartir un testimonio. Ahí pasa la diapositiva, ustedes la ven. Ustedes conocen esa marca, William Colgate. Él tuvo una fe tal y tuvo una infancia difícil. Él, siendo muy joven, emigró a los Estados Unidos proveniente del Reino Unido. William era de una familia muy sencilla. Se vio obligado a trabajar a muy temprana edad, desde los 16 años. ¿Por qué? Porque su madre enviudó y él cargaba su cajita de jabones y prácticamente ahí cargaba su caja, los vendía, no le iba muy bien, y ayudaba a su mamá para el sostenimiento de la casa y para mantener y ayudar en los gastos escolares de su hermana menor. Siendo un joven, literalmente un joven de campo, se encontró con lo duro de trabajar en la ciudad. No es lo mismo, hay diferencias. Sin embargo, el Señor le ayudó, hermano, a continuar en la búsqueda de superarse, seguir adelante. Un día, hermano, empezó a llover. Él estaba vendiendo sus jabones y tuvo que meterse, hagan de cuenta, a una iglesia como esta. Él estaba lloviendo y él estaba vendiendo sus jabones y se tuvo que meter ahí a la iglesia. Y ahí escuchó unas palabras de un predicador que estaba diciendo lo siguiente: e hizo Jacob, usando la palabra de Dios de Génesis 28, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este joven William, apellidado Colgate, al escuchar esto, al salir de esa iglesia, se arrodilló, no sé si en la calle, no sé si en su casa, pero él se arrodilló con todo y su cajita de jabones. Ahí le voy. Lloró diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida. ¿Qué le dijo? Te prometo, ¿cuánto? Durante toda mi vida. Ya hay una grande diferencia, ahí le voy. Una diferencia yo le digo así, usted lo sabe, es de pantalones, es de ser veraz, de cumplir lo que uno mismo está diciendo. Te prometo que toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Durante la noche tuvo un sueño en la cual escuchó una voz que le decía: oye, pero aprende a hacer jabones, porque él nada más los vendía, ¿sí? Aprende a hacer jabones. Tuvo fe, obedeció. Al siguiente día buscó un lugar donde hicieran eso, una fábrica donde hacían jabones, almidones, velas. Él comenzó como mensajero, después era bien portado, hacía su trabajo como debía de hacerlo, fue ascendiendo, aprendió a hacer jabones. Llegó un momento que llegó a ser socio del dueño de esa empresa. Pocos años más tarde el sueño enfermó, murió, y él se quedó como dueño, como propietario único de ese negocio. El negocio creció, prosperó, gracias al Señor obviamente, pero también la fidelidad que este hombre William tuvo a Dios. Él continuó honrando a Dios con sus diezmos en todo momento. Fíjese, en el 1806 William Colgate descubrió una fórmula, y a veces yo digo, la descubrió, se la dieron. ¿Se la dieron? Descubrió una fórmula, una manera para la crema dental, e introdujo los tubos de pasta de dientes. Fue una innovación. La pasta de dientes antes era en frasquito, el tarro, y de ahí lo sacabas, y ahora en esa innovación era ¿cómo se llama? El cartucho dental, ¿sí? Fíjense, pasó lo siguiente: era tal su fidelidad a Dios
le hizo prosperar, se hizo toda, hizo la fábrica, creció lo de la pasta dental, lo de los jabones a nivel mundial. Su fidelidad fue de tal manera que prosperó, triunfó como empresario. Después de comenzar con el 10%, continuó y ya no fue el 10%, hermano, fue el 20%. Ya no fue el 20%, fue el 30%, ya fue en crescendo, fue aumentando. Y alguno dijera, ¿hasta dónde debía de parar? Yo creo que micha y micha, la mitad para el Señor y la mitad para mí. No, hermanos, este era astuto, era picudo, dice mi hermano Garrett. Y hermanos, llegó el momento que él solamente, fíjese, se quedaba con el 10% y daba el 90% para todo lo que tenía que ver para la obra del Señor. Él fue uno de los que inició con las grandes aportaciones, bendiciones de aportaciones para las sociedades bíblicas en el mundo, incluyendo la americana. Fue uno de los que tuvo que ver para que se hicieran colegios de enseñanza cristiana, seminarios, institutos. Fue un hombre muy generoso que Dios le bendijo. Fue considerado el hombre más rico sobreviviendo con apenas el 10%. La pregunta es, ¿tenía que ver con él? Jamás. ¿Tenía que ver porque era realmente él el que propiciaba todas esas cosas? No, tenía que ver porque Dios es fiel a lo que dice. No es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta, no hace esas cosas. Y él, hermanos, fue de tal manera bendecido, apoyó a muchos lugares, muchas personas. Después, en su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron con esa fidelidad. Qué importante es, fíjese, ahí es, le dijera yo, mayordomía pura. Les enseñó de manera correcta. ¿Y qué aprendieron los hijos? Si lo hacemos diferente, no nos va a ir bien. Porque empresarialmente, estos movimientos son ilógicos. Empresarialmente, financieramente, operativamente, esto se sale de la lógica para que convenga. Pero así es el Señor que tenemos. A Él le encantan estas cosas. Y a nosotros como hijos de Dios que tenemos fe y que empezamos a conocer, porque todavía no le conocemos tal al 100 como Él es, pero que empezamos a conocer a Dios, debemos de entender que ese es el Señor que tenemos y no le debemos de subestimar. No nos atrevamos a subestimar al Dios grande que tenemos. ¿Por qué has estado limitado en estos tiempos? Porque ves que tus hijos te están desobedeciendo y piensas que ha sido porque no les has educado bien en algo. ¿Por qué crees que te está yendo mal en las finanzas o en tus operaciones que estás llevando a cabo? ¿Porque lo estás haciendo mal? ¿Porque no estás haciendo lo primero para luego pasar a lo segundo? ¿Por qué crees que Dios te está bendiciendo en este momento? ¿Para que nada más des un 10% y una ofrenda? Fíjese cómo es el Señor, hermanos. Lo primero que a mí me dice, dame, hijo mío, tu corazón. No tendría sentido que yo me esfuerce en mucho dar si mi corazón está interesado en otras cosas. Una tremenda enseñanza para nosotros, hermanos, es que honremos al Señor con todo lo que el Señor nos permita, pero que no le pongamos límites, que no nos quedemos en el piso, que vayamos al techo. Y otra cosa importante, hermano, que mencionaba hace un momento, nuestra vida es como una barca, vamos en una lancha. ¿Qué diferencia hay de que hubiese un hoyo de 3 por 3 centímetros, 2 por 2 centímetros y que lo tuvieras en medio del boquete, lo tuvieras en la parte de enfrente, obviamente en el piso, o lo tuvieras en la parte de atrás? Al final de cuentas es la lancha y vas en el agua. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿En cuál de esas tres situaciones no te vas a hundir? ¿En las tres te va a tocar? ¿En cualquiera de las tres te va a tocar? A veces no se trata, hermanos, de que si porque nosotros estamos todo lo financieramente y estamos cumpliéndole al Señor en eso, si estamos descuidando en el asunto de que nosotros también le debemos de dar tiempo al Señor, de que debemos nosotros entender que del Señor somos nosotros, es nuestra vida, y que debemos de darle al Señor lo que a Él le pertenece, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra adoración, nuestra familia, todo lo que el Señor nos ha permitido, se lo ofrecemos a Él. Bendecimos al Señor, bendecimos a los hermanos y es bendición para nosotros y que podamos entender eso. Así es, si tengamos el hoyo de una manera o en otra, si no estamos, todo está tapado, es decir, si no se está haciendo todo integralmente, de todas maneras, de manera triste, estaremos hundiéndonos, no estaremos viviendo de la manera correcta. Hermano, ¿por qué tengo que tratar ese tema? ¿Por qué? Porque nuestra mayordomía habla también de esto, de nuestro cuerpo. A mí el Señor me dio unos tirones en estos días por el asunto de la mayordomía y me dolieron.
Tan al grado de que me dolieron, que ayer mi esposa con mucho amor me ofrecía, hermano, ¿qué creen que me ofrecía? Y porque lo hace por amor, me decía, cómete un pedacito de ¿qué era? Un tlacoyo. Un tracollo de frijoles con nopales y queso y hermanos. Y dije, no, porque me acordé, no porque sea pecado, no, porque hay algunos que hasta el aire nos engorda y si eso pasa, mejor tomamos poquito aire. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestra buena mayordomía es nuestra persona, es nuestra mente, es nuestro corazón, es todo lo que el Señor nos da. Y cuando digo todo, son letras mayúsculas, grandotas. Aquello que es tu Dios, aquello que no quieres soltar, eso es lo que el Señor te dice: suéltalo, suéltalo, también me pertenece. Da la medida apretada, no des lo holgado. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué sobreabundar? Sobreabundar es que llega un momento que tengamos que salir de aquí y tengamos que buscar un lugar mayor, porque no quepamos. Porque la abundancia del Señor no tiene que ver solamente con los bienes que posees, tiene que ver con la gente que llegará a su presencia y que entenderá que a Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no está afianzado al Señor, no está agarrado del Señor, unas monedas, unos billetes miserables te van a doler y me van a doler. Pero cuando estás agarrado del Señor, dices: amén, Señor, esto es tuyo, tengo más, doy más, Señor. Y estás al tanto, estás expectante y estás diciendo: amén, Señor, esto es tuyo. Y aparte de todo, ¿sabes qué? Conforme empiezas a ver esto, ¿a cuánto nos ha gustado que cuando vamos tomando decisiones buenas y llega el momento en que empezamos a ver frutos, nos da gusto? Nos da gusto. ¿Qué sentiste cuando acabaste la carrera de psicología? ¿Te dio tristeza, Vero? ¿Dio gusto? ¿Qué sientes, mi hermano José Luis, cuando ves que se vende bien en los negocios? ¿Te da tristeza? ¿Da gusto? ¿Qué sientes cuando te está yendo bien en la escuela? Porque dices, estás orando, pero con el mazo dando, estás estudiando y estás sacando buenas calificaciones. ¿Te da gusto? Dios te bendice cuando el Señor le da su lugar. Antítesis. ¿Qué sucede cuando el Señor no le das tu lugar, su lugar, perdón? Todo te duele, todo duele, todo me entristece, todo me va mal. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Ya termino. Una buena mayordomía, darle al Señor de nuestro tiempo, darle al Señor de nuestras finanzas, darle al Señor lo que es nuestra persona misma, trabajar para el Señor. Ayer hubo tiempo de sellado de literatura como esta que hoy se va a llevar. Al final se la vamos a dar para que comparta del Evangelio. No se la damos para que la guarde en el librero, es para que comparte el Evangelio. No es para actividad de distribución, es para evangelización. Hermano, nuestra vida, al pertenecerle al Señor y ser de Él, ¿cree usted que vamos a estar mal cuidados, mal alimentados, mal bendecidos o no bendecidos? Jamás. Hablando del tiempo del Señor, tuvimos un tiempo para el día de ayer sellar literatura de una iglesia de 180 o un poquito más, 11 fuimos. Y hubo gente que no vino porque pudo ser que no quiso, pero a varios se les olvidó y varios también no quisieron. Hubo gente que trabajó. Dale al Señor no lo que te sobra, sino lo que sabes que Dios merece. Y entonces, hermano, no te sorprendas de lo que Dios estará haciendo con todo lo que Dios te ha dado. ¿Crees que a mí me da tristeza ver a mi hija aquí cantar? O que se venga mi hija chica con nosotros de muy buen grado a la oración con nosotros, siendo adolescente. ¿Crees que eso me da tristeza? Me da gusto.
¿Quieres tú ver cosas grandes de Dios? Dale al Señor lo que es suyo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu iglesia, Aposento Alto. Una iglesia amada, una iglesia bendecida, comprada a precio de sangre en la cruz. Gracias, Señor, por ese camino nuevo y vivo que tú abriste en la cruz del Calvario, en la cual, Señor, nosotros pasamos a ser ese real tesoro para ti, Señor. Pasamos de ser aquello triste, aquello perdido, a ser algo grande, a ser un sacerdocio santo, una nación, Señor, que ahora tiene un galardón, Señor, que ahora va a recibir premios, tiene una herencia incorruptible. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo en el que podemos nosotros meditar y entender, Señor, que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ayúdanos a entender, Señor, y que mis hermanos entiendan. Si hubiese algún corazón que piensa diferente y que tiene que ver con nosotros para pensamientos egoístas o cosas que tienen que ver con nuestra conveniencia, quita eso de algún corazón, Señor. No tiene que ver con ninguno de nosotros, tiene que ver para que nosotros crezcamos, seamos bendecidos y tu iglesia, Señor, siga adelante, integralmente creciendo, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades, las estrategias, todo, Señor. A pesar de que los días sean malos, tu iglesia seguirá creciendo, seguirá caminando, seguirá adorando. Te damos gracias por todas las cosas que nos permites y gracias porque tú seguirás adelante con nosotros todos los días de nuestra vida y aún más allá de esta vida, en la eternidad contigo. Te amamos y te damos la gloria. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana Leti, hermanos. Dios les bendiga.